Elisa Lam, un nombre que ya es sinónimo de escalofrío. Un ascensor detenido entre las sombras del misterio. Una joven que pulsa botones frenéticamente y parece hablar con alguien o con algo. Días después, su cuerpo aparece flotando en el tanque de agua de un hotel que guarda secretos tan oscuros como su historia. El caso de Arliss Perry aún resuena en los rincones más sombríos de nuestra imaginación. Una iglesia en medio de la noche. Una joven recién casada, devota y llena de vida, que encuentra su fin en un lugar donde solo debería reinar la paz. Su cuerpo, dispuesto de forma perturbadora en el altar, parece una macabra ofrenda. ¿Fue un crimen común o un ritual oscuro? Lars Mittank, el turista que desapareció sin dejar rastro. Un joven alemán, sano y lleno de vida, disfruta de unas vacaciones con amigos. Pero algo cambia, una pelea, un comportamiento errático y una huida inexplicable. Corriendo por el aeropuerto como si algo invisible lo persiguiera, se pierde en el bosque y nunca más vuelve. Elisa Lam, Lars Mittank, Arliss Perry. 3 historias que desafían la lógica y nos obligan a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre los misterios del mundo. Cada detalle, cada giro, te hará dudar de lo que crees conocer. Acompáñame mientras desenterramos los secretos más oscuros detrás de estas historias reales. Los misterios más perturbadores. 3 historias reales que la oscuridad nunca quiso revelar. La tragedia en el Hotel Cecil. El inquietante caso de Elisa Lam. El 26 de enero de 2013, el icónico y tétrico Hotel Cecil, situado en el oscuro corazón del centro de Los Ángeles, se convirtió en el escenario de uno de los misterios más desconcertantes de la historia contemporánea. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años, desapareció sin dejar rastro, pero lo más aterrador fue la forma en que su cuerpo fue descubierto semanas después. Hasta el día de hoy, este caso sigue cautivando e inquietando tanto a curiosos como a investigadores. Elisa Lam, nacida en Vancouver, Canadá, era una joven curiosa, amante de la literatura, que a menudo compartía reflexiones personales y poéticas en su blog. Sin embargo, detrás de su espíritu creativo, Elisa luchaba contra el trastorno bipolar y la depresión, condiciones que manejaba con medicamentos. Decidió embarcarse en un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos como una forma de escapar de la rutina, despejar su mente y quizás encontrar algo de paz. Cuando llegó al Hotel Cecil, ubicado en una zona conocida por su alta criminalidad, la joven no sabía que había elegido un lugar con un pasado perturbador. Este edificio, que una vez albergó a ricos viajeros, había decaído con el tiempo, convirtiéndose en un refugio para huéspedes de bajo presupuesto y con una reputación de muerte y misterio. El 31 de enero, Elisa debía abandonar el hotel, pero nunca lo hizo. Su familia, alarmada por la falta de comunicación, contactó a las autoridades, quienes comenzaron la búsqueda de inmediato. Pronto, se publicó el último registro conocido de Elisa, un video escalofriante grabado por la cámara de seguridad del ascensor. En las imágenes, Elisa aparece actuando de forma extraña. Primero entra al ascensor y comienza a pulsar frenéticamente varios botones, como si intentara escapar o esconderse. Después, asoma la cabeza por el umbral del ascensor, mirando ante ambos lados del pasillo, como si alguien la persiguiera. Luego, realiza movimientos inexplicables con las manos, casi como si estuviera interactuando con una presencia invisible. El ascensor, extrañamente, no responde. Las puertas permanecen abiertas todo el tiempo, sin importar cuántos botones presione. El video que se viralizó rápidamente desató un sinfín de teorías.
Algunos sugirieron que Elisa estaba experimentando un episodio psicótico relacionado con su condición mental. Otros, en cambio, vieron en el video señales de algo mucho más siniestro, una presencia sobrenatural o un acosador invisible. Pasaron semanas sin rastro alguno de Elisa. Mientras tanto, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de problemas con el agua, baja presión, un sabor desagradable y un color extraño. El 19 de febrero, un empleado subió al techo del edificio para inspeccionar los tanques de agua y encontró algo que jamás olvidaría: el cuerpo de Elisa Lam, flotando dentro de uno de ellos. El descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó Elisa al tanque? Las puertas que conducían al techo estaban cerradas con llave y equipadas con alarmas. Además, los tanques de agua eran grandes y pesados, con tapas que no se suponía que estuvieran abiertas. Podría haber subido sola, o alguien la llevó allí. La autopsia reveló que Elisa había muerto por ahogamiento, y su muerte fue catalogada como un accidente. Sin embargo, no se encontraron drogas ni alcohol en su sistema. Aunque las autoridades concluyeron que no hubo juego sucio, el público no estaba convencido. El Hotel Cecil, con su oscuro pasado, se convirtió en un protagonista más en esta historia. Construido en los años 20, había sido testigo de múltiples suicidios y crímenes. En sus habitaciones se hospedaron figuras infames como Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, y Jack Unterweger, otro asesino en serie. El hotel parecía atraer tragedias como un imán. Algunos creen que el edificio está cargado de una energía maligna que afecta a quienes cruzan su umbral. Elisa, para algunos, fue víctima de esta fuerza oscura, atrapada en una lucha invisible que culminó en su trágico final. El inquietante comportamiento de Elisa en el ascensor y el hecho de que las puertas no se cerraran como deberían ser han alimentado teorías de todo tipo, desde la idea de que Elisa estaba interactuando con un acosador que no se ve en el video, hasta la noción de que estaba atrapada en una especie de dimensión paralela. Incluso existe una teoría que relaciona su caso con un juego paranormal, conocido como el juego del ascensor, que supuestamente permite acceder a otra dimensión. El caso de Elisa Lam ha inspirado múltiples investigaciones, documentales y teorías. Algunos apuntan a un colapso psicológico que la llevó a entrar al tanque de agua en un momento de confusión. Otros insisten en que hubo negligencia por parte del hotel, ya que no se explicó cómo una huésped logró llegar a un lugar tan inaccesible. Y luego están aquellos que no pueden ignorar las extrañas coincidencias y los detalles inexplicables que rodean el caso. Por ejemplo, algunos señalaron similitudes inquietantes con la película Dark Water, 2005, donde una niña desaparece y su cuerpo es encontrado en el tanque de agua de un edificio, contaminando el suministro. ¿Pura coincidencia o algo más? ¿Qué pasó realmente en el Hotel Cecil? ¿Elisa fue víctima de un accidente, de una mente fracturada o de algo mucho más oscuro? Puede que nunca lo sepamos, pero su caso permanece como un enigma eterno, una historia que nos hace mirar por encima del hombro y cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. El asesinato de Arliss Perry, el ritual sombrío que estremeció a Stanford, 1974. En la tranquila noche del 12 de octubre de 1974, el campus de la prestigiosa Universidad de Stanford, conocido por su calma académica y hermosos paisajes, se convirtió en el escenario de un crimen tan espeluznante que dejaría cicatrices profundas en su historia. El Memorial Church, un lugar de recogimiento y serenidad, se transformó en el epicentro de un horror que hasta hoy sigue despertando preguntas. La víctima, Arliss Perry, una joven de 19 años, recién casada, devota cristiana y llena de sueños.
Lo que ocurrió esa noche marcó el inicio de uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores de las últimas décadas. Arliss y su esposo, Bruce Perry, eran una pareja joven e idealista. Ambos provenían de Dakota del Norte y se habían trasladado a Stanford tras casarse recientemente. Sus días en el campus transcurrían entre las clases, sus momentos juntos y su fe compartida. Sin embargo, aquella noche, un pequeño desacuerdo se convirtió en el catalizador de una tragedia inimaginable. Alrededor de las 11:30 de la noche, después de una breve discusión acerca de algo tan insignificante como el aire en los neumáticos del auto, Arliss decidió salir a caminar para despejar su mente. Este acto, aparentemente inofensivo, la llevó al Memorial Church, un lugar que frecuentaba para orar y encontrar paz interior. Vestía de manera sencilla pero pulcra. Un abrigo ligero, una falda modesta y una bufanda. Nada en su apariencia sugería que esta joven sería el blanco de un acto tan atroz. Varios testigos recordaron haber visto a Arliss dirigirse hacia la iglesia esa noche. Uno de ellos, un compañero estudiante, comentó que parecía tranquila, como si estuviera completamente inmersa en sus pensamientos. Al llegar al Memorial Church, se aseguró de entrar discretamente, cerrando la pesada puerta de madera detrás de ella. El silencio envolvió el espacio, roto solo por el eco de sus pasos en el suelo de mármol. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de esas paredes entre las 11:30 de la noche y las primeras horas de la mañana siguiente sigue siendo un misterio insondable. A la mañana siguiente, alrededor de las 5:45 de la mañana, el guardia de seguridad del campus, Stephen Crawford, realizaba su rutina habitual. Notó que una de las puertas del Memorial Church estaba bloqueada desde el interior, lo cual era inusual. Decidió investigar, pero lo que encontró dentro lo dejó marcado para siempre. El cuerpo de Arliss Perry yacía cerca del altar, en una escena que parecía sacada de la más macabra de las pesadillas. Su posición no era aleatoria. Estaba tendida de espaldas, con las piernas abiertas en una postura deliberadamente ritualista. Su blusa había sido desgarrada, dejando al descubierto su torso, donde un pesado candelabro descansaba, colocado cuidadosamente por su agresor. Otra vela había sido insertada en su cuerpo de manera indescriptiblemente violenta. Cerca de su cabeza se encontraba un picahielos, el arma que había perforado su cráneo con una precisión escalofriante. El aire en la iglesia estaba cargado, como si el horror de lo que había ocurrido aún flotara en el ambiente. Para Crawford, aquel hallazgo marcó el principio de una investigación que se extendería por décadas. La escena del crimen desconcertó a los investigadores desde el principio. No había señales de entrada forzada, lo que sugería que Arliss había dejado entrar a su agresor, o que éste ya estaba dentro cuando ella llegó. Su esposo, Bruce, fue interrogado extensamente, pero su coartada sólida lo descartó como sospechoso. Los detectives comenzaron a explorar otras líneas de investigación, y pronto emergieron detalles inquietantes sobre la vida de Arliss. Sus amigos y familiares mencionaron que ella tenía un fervor misionero y que en más de una ocasión había intentado evangelizar a personas involucradas en prácticas ocultistas. Algunos comenzaron a especular que su muerte pudo haber sido una represalia, un castigo por sus esfuerzos de conversión. El asesinato de Arliss ocurrió en una época marcada por el auge del pánico satánico, un fenómeno cultural que relacionaba crímenes violentos con rituales ocultistas. La escena del crimen, con su marcado simbolismo ritualista, parecía reforzar estas teorías. Algunos investigadores y teóricos sugirieron que Arliss pudo haber caído en las manos de un culto satánico que buscaba realizar un sacrificio humano. Incluso surgieron rumores sobre una posible conexión con la iglesia de Satán, liderada por Anton LaVey, aunque nunca se encontraron pruebas concretas para respaldar estas afirmaciones.
Estas teorías añadieron una capa adicional de misterio al caso, alimentando el miedo y la fascinación del público. Durante años, la investigación no avanzó significativamente. Sin embargo, el nombre de Stephen Crawford, el guardia de seguridad que encontró el cuerpo, comenzó a aparecer repetidamente en los informes policiales. Su comportamiento durante la investigación inicial fue descrito como evasivo, y algunas inconsistencias en su relato levantaron sospechas. No fue hasta 2018, más de 40 años después del asesinato, que un avance crucial se produjo. Gracias a los avances en la tecnología de ADN, se pudo vincular a Crawford con la escena del crimen de manera concluyente. Pero cuando la policía llegó a su casa con una orden de arresto, Crawford se quitó la vida con un disparo, llevándose consigo los secretos de aquella noche. Aunque la culpabilidad de Crawford parece haber sido confirmada, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué cometió un acto tan atroz? ¿Fue un ataque impulsivo o formaba parte de algo más grande y oscuro? ¿Hubo otros involucrados? El asesinato de Arliss Perry sigue siendo un recordatorio aterrador de que incluso los lugares más sagrados pueden ser escenario de los horrores más inimaginables. Su historia, marcada por un acto de violencia inexplicable, resuena en los pasillos de Stanford y en las mentes de quienes la han escuchado. El Memorial Church, con su imponente arquitectura gótica y sus vitrales, nunca volvió a ser el mismo. Para muchos, las sombras de esa noche permanecen susurrando los secretos de un crimen que, aunque resuelto en parte, sigue dejando un vacío imposible de llenar. El misterioso caso de Lars Mittank, el hombre desaparecido en Bulgaria. El verano de 2014 marcó un antes y un después en la vida de la familia Mittank y en la historia de los misterios modernos. Lars Mittank, un joven alemán de 28 años con una vida aparentemente tranquila, desapareció sin dejar rastro durante unas vacaciones en Bulgaria. Su caso, lleno de detalles inquietantes, grabaciones perturbadoras y preguntas sin respuesta, sigue fascinando y aterrorizando a quienes se adentran en él. Lars Mittank nació en Itzehoe, una pequeña ciudad al norte de Alemania. Era un hombre trabajador, amable y cercano a su familia. Tenía una relación especialmente fuerte con su madre, Sandra, quien siempre lo describió como un joven estable y responsable. Lars trabajaba en una planta de energía y era un apasionado del fútbol, un tema que marcaría inesperadamente el inicio de su trágico desenlace. En junio de 2014, Lars decidió viajar con un grupo de amigos a Golden Sands, un bullicioso destino turístico en la costa búlgara del Mar Negro. Como muchos jóvenes europeos, buscaba relajarse, disfrutar del verano y desconectar de la rutina diaria. Al principio, todo transcurría con normalidad. Días soleados en la playa, noches de diversión en bares y largas conversaciones con sus amigos. Sin embargo, nadie podía prever el giro oscuro que tomarían los acontecimientos. El 6 de julio, durante una noche en un bar local, Lars y sus amigos se encontraron con un grupo de turistas alemanes. Lo que comenzó como una conversación trivial sobre fútbol, pronto escaló a una discusión acalorada. Lars, hincha del Werder Bremen, tuvo un desacuerdo con otros aficionados que simpatizaban con el Bayern Múnich. La tensión se desbordó cuando la discusión pasó de las palabras a los golpes. Lars sufrió una lesión en el oído izquierdo durante la pelea, posiblemente una ruptura del tímpano. Aunque parecía un incidente menor, fue el inicio de un comportamiento extraño que desconcertaría a todos. Al día siguiente, cuando sus amigos se preparaban para regresar a Alemania, Lars tomó una decisión sorprendente: quedarse en Bulgaria unos días más para recuperarse antes de volar. Sus amigos, aunque preocupados, respetaron su decisión. Lars
se registró en el Hotel Color, un modesto alojamiento cerca del aeropuerto de Varna. Fue allí donde comenzaron a manifestarse signos de paranoia. Llamó a su madre varias veces, describiendo un miedo creciente y un sentimiento de estar siendo vigilado. Según Lars, había hombres que lo seguían y hablaban sobre él, aunque no podía explicar quiénes eran ni por qué lo harían. En una llamada particularmente inquietante, Lars le pidió a Sandra que cancelara todas sus tarjetas bancarias y le aseguró que algo terrible iba a suceder. También le mencionó que no se sentía seguro en el hotel y que sospechaba que alguien intentaría entrar en su habitación. Estas palabras, acompañadas de su tono desesperado, dejaron a su madre profundamente preocupada. Las cámaras de seguridad del hotel captaron a Lars deambulando inquieto por los pasillos, mirando repetidamente por las ventanas y asomándose a la puerta, como si estuviera esperando algo o alguien. El 8 de julio de 2014, Lars finalmente decidió regresar a Alemania. Fue al aeropuerto de Varna, donde consultó a un médico sobre su oído lesionado. Según informes, el médico le recetó un antibiótico llamado ciprofloxacina, conocido por tener efectos secundarios raros, como paranoia y alucinaciones en algunos casos. Durante la consulta, algo inesperado ocurrió. Lars se levantó abruptamente y, sin decir una palabra, salió corriendo de la sala. Las cámaras del aeropuerto lo captaron cruzando el edificio con una expresión de puro pánico en su rostro. Corrió por el estacionamiento, escaló una valla de casi 2 metros de altura y desapareció en un denso campo cercano. Dejó atrás su equipaje, su pasaporte, su billetera y cualquier pista lógica sobre su paradero. Fue la última vez que alguien lo vio. La desaparición de Lars Mittank ha dejado un vacío lleno de preguntas. ¿Qué lo llevó a huir con tanto pánico? ¿Estaba realmente siendo perseguido o su miedo era producto de una crisis psicótica? Las teorías sobre su desaparición son tan diversas como desconcertantes. Algunos expertos sugieren que el antibiótico recetado pudo haber desencadenado una reacción adversa, causando paranoia extrema y comportamientos erráticos. Sin embargo, esta teoría no explica por qué Lars creía que lo seguían antes de tomar el medicamento. Otros creen que el altercado en el bar podría haber tenido consecuencias más graves. ¿Fue Lars perseguido por alguien relacionado con ese incidente? Una teoría más oscura sugiere que Lars pudo haber sido objetivo de traficantes de órganos, una práctica que, aunque rara, ha sido documentada en algunos lugares. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda realizados por su madre, las autoridades y voluntarios, Lars Mittank nunca fue encontrado. Sandra Mittank, quien ha dedicado su vida a buscar respuestas, describe a su hijo como una persona amable y sin enemigos conocidos. Su dolor y determinación han inspirado a miles de personas a seguir investigando el caso. El caso de Lars Mittank es una historia profundamente inquietante que nos confronta con los límites de la lógica y el entendimiento humano. Las imágenes de Lars corriendo frenéticamente hacia lo desconocido son un recordatorio escalofriante de lo impredecible que puede ser la vida y de cómo un giro inesperado puede cambiarlo todo. ¿Qué le sucedió realmente a Lars Mittank? ¿Fue víctima de su mente, de criminales o de algo más oscuro? A casi una década de su desaparición, las preguntas siguen sin respuesta y su caso continúa siendo un enigma que desafía la comprensión.